a otros o no, no lo sé, y no lo sé. Yo sé que a mí se me transmite y se me transmite con urgencia. ¿Quién se lo transmite? Pues el ministerio. No, el gobernador no. Esto no lo está transmitiendo el gobernador, lo está transmitiendo el ministerio. Entonces, bueno, ante esa situación, pues nosotros pensamos qué podemos hacer, además de cumplir lo que el Real Decreto nos pide. Entonces, decidimos que lo que podemos hacer, y que probablemente el mercado valoraría, pues para hacer cosas que tuvieran sentido, tampoco digo yo que me pidieran cosas sin sentido, ¿no? La situación, pensemos que en esos momentos estaba empezando a subir la prima de riesgo, había una sensación de que había muchos problemas en España, el Fondo Monetario había hablado de un sistema bancario, nosotros tenemos entidades sistémicas, es decir, todo esto hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? No se puede así hacer un planteamiento maniqueo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué podríamos hacer que tuviera sentido? Y que el mercado pudiera valorar. Nosotros pensamos lo que se puede hacer es, hagamos un escenario de estrés máximo. Calculemos cómo se deteriorará en los próximos 3 años nuestro balance. Y traigamos a hoy esas pérdidas y asumámoslas todas hoy. Digamos ya al mercado, yo no voy a ir saneando estos próximos 3 años si las cosas se ponen peor de lo que se nos está diciendo por los organismos internacionales año a año, sino que voy a ponerme en la peor de las situaciones y lo voy a sanear todo de golpe. ¿Qué ventaja tiene eso? Eso tiene una ventaja, y es que si una entidad se sanea los próximos 3 años hoy, deja de tener saneamientos de los próximos 3 años y por lo tanto, en el caso de Bankia, los 1.800 millones de beneficio recurrente ya no tienen que enfrentarse a saneamientos. Siempre habría alguno, pero es decir, ya los saneamientos bajan realmente. Entonces, hay una pérdida inicial que se tiene que absorber contablemente, pero aquí estamos hablando todo de previsiones contables, y después hay un beneficio contable mucho más generoso, que puede hacer más atractivo a los inversores, porque ¿qué es lo que hay detrás de esto? Esto es una especulación en el web, pero pensar, si necesitamos que los inversores refuercen nuestros bancos, los inversores dicen, yo no voy a reportar porque estos señores todavía le quedan 3 o 4 años de penar. Bueno, traigamos esa pena de golpe y liberemos la... Esa es la apuesta. Es decir, eso es que es un poco lo que sucedió después con Oliver Wyman y tal, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros nos dice el Ministerio, bueno, vosotros tenéis que traernos algo más que puramente el plan de capitalización aprobado por el Banco de España, es decir, se nos pide más que lo que nos ha aprobado el Banco de España. Pensamos que lo único que podemos hacer es eso, y hacemos un plan de desinversión, saneamiento y mejora. Ya los nombres se nos iban acabando, porque... Entonces, esto era... Ese plan, disculpe, que me interrumpa, ese plan se lo pide personalmente el ministro. Sí, en las conversaciones nosotros hablábamos con el ministro, hablábamos con el secretario de Estado, hablábamos con el director general, sí, nos lo pide el ministerio, sí. Y este plan, lo voy a leer, este plan se remite al ministerio y, claro, también le remitimos una copia al Banco de España, porque el regulador tenía que conocer este plan, entre otras cosas porque habría que discutirlo, porque era un plan importante, ¿no? Este plan supone una reducción de balance en los próximos 3 años de entre 37 y 43.000 millones. Esto tenía que ver con lo que el propio Banco de España estaba mencionando de la financiación mayorista. Se planteó un plan expresado de saneamiento anticipado de 9.639 millones. 1.139 de provisión genérica, que ya estaban incluidos en el año 2011, y 8.500 adicionales. Lo cual nos llevaba a un ratio de cobertura de activos dudosos superior al 100% frente a la media del sector del 48%. Y este saneamiento supone anticipar las provisiones de 3 próximos años en un escenario estresado, que después mencionaré lo que quería decir estresado. Por eso necesitábamos una financiación pública en preferentes, perdón, en FROB de unos 7.000 millones en el momento más alto, y después iríamos haciendo un repago de esa financiación. Y esto suponía que nuestros resultados recurrentes se multiplicaban por 4,5. Pasábamos de ganar 400 millones en el año 2011 a ganar 1.700 millones en el año 2015.
tendencia al mercado mayorista de 65, pasando de 106.000 millones de mercado mayorista, de apelación al mercado mayorista a 65.000. Y también introducíamos cambios en el gobierno corporativo de BCA, reduciendo el Consejo de Administración al mínimo, a 5 personas, que es lo que la ley exige. La ley exige que un banco tenga 5 miembros en el Consejo de Administración, pues pasábamos de 19 a 5. ¿Qué suponía el estrés? Pues suponía que el PIB caía no del 1 y pico, sino del 3,8, que la recuperación no se producía hasta finales del 2013, que el empleo no se producía hasta el 2014, que el tipo de interés subía al 3% en el 2013, porque había un endurecimiento de la política monetaria, que la vivienda del precio residencial tendría una caída acumulada del 17%, de los locales comerciales y de los suelos del 42%, que pasábamos a moroso el 100% de la exposición inmobiliaria subestándar, que es una calificación de riesgos que la conocen, durante los próximos 3 años, y que además hacíamos un recorte adicional a los porcentajes del decreto 2012 de un 10% del valor de los inmuebles. Eso suponía que el riesgo vivo adicional reconocido era ya del 41% en el riesgo promotor, del 15% en empresas, del 6% en particulares, y que el deterioro de la cartera total del grupo y todos nuestros créditos se incrementaba 15 puntos. Y nuestros créditos se deterioraban 15 puntos y pasaban del 8 al 23% de deterioro. O sea, era un castigo muy considerable, ¿no? Nos parecía a nosotros. Este plan lo hicimos porque se nos dijo que tenía que ser muy rápido, lo hicimos un equipo interno muy concreto, con opiniones que le pedimos a un asesor que es McKinsey, con el que trabajábamos en otros temas, para que nos guiara en algunas decisiones, y se lo remitimos a las autoridades en los días primeros de mayo, y en concreto al Banco de España el 4. Y ese es el famoso plan adicional que no se aprobó porque no se aprobó. ¿No se aprobó? ¿Por qué no se aprobó? Porque las autoridades económicas que en un principio les había gustado la idea de anticipar penas de 3 años, pues expresaron en el fin de semana del 5 de mayo que las cifras que yo barajaba y que acabo de leer no eran lo que ellos esperaban. Yo entendí que eso, dadas las circunstancias, pues era algo que me tendría que llevar a mí a que otra persona tenía que dirigir el grupo, ¿no? Pero las autoridades, el Ministerio en definitiva, que les dice que se queda corto ese plan, que tenía que deteriorar más. Bueno, no hay una discusión. Vamos a ver, no se abrió una discusión sobre ello. En vez de 8.500 que sean 9.300, o en vez de un deterioro del 23% que sea un deterioro del 25%, no. Hubo un planteamiento más general de esto no es lo que esperábamos. Es decir, estos planes son planes que se pueden discutir porque están llenos de detalles, o se pueden no discutir, ¿no? A mí se me transmitió claramente se me transmitió que era un plan que no respondía a lo que ellos esperaban y creían que era necesario que hiciera Bankia. Yo entendí que eso era una decisión muy importante, que me obligaba a mí a tomar una decisión muy importante, y la tomé. Usted en su comparecencia en el Congreso decía que a pesar de un intenso intercambio de opiniones en el que fuimos incorporando todas las sugerencias que el Ministerio y el Banco nos hicieron, este plan nunca fue aprobado. Bueno, porque hasta que lo formalizamos, estuvimos hablándolo con el Ministerio muy a menudo. Estamos hablando de, esto no llevaba 2 semanas, por lo tanto no estamos hablando de una cosa muy larga. Pero bueno, sí, hombre, no lo hicimos. Vuelvo a lo que le decía antes con los temas del Banco de España. Cuando uno está trabajando en un papel de estos, trata de chequear, ¿os gusta este modelo? ¿Os gusta esta opinión? Tal, bueno, entonces, pero son todo visiones parciales. Esa estrategia unas veces resuelta en que
en que el resultado es positivo y otras veces en que el resultado es negativo. El Banco de España estaba también... Esto fue una conversación principalmente con las autoridades, aunque nosotros, cuando tuvimos el proyecto cerrado, se lo trasladamos al Banco de España. Pero no me atrevería a decir que no había alguna persona del Banco de España que estaba en estas conversaciones, ya no me acuerdo, sinceramente. ¿Al Banco de España le gustaba este plan? Pues era un plan que el Banco de España no nos había pedido. El Banco de España acababa de aprobarnos un plan de capitalización. Por tanto, esto era supongo que era una parte de una visión de la política económica que quería responder a una situación, bueno, que además se ha producido. Quiero decir que esto ha acabado siendo este modelo de plan de anticipar deterioros y por lo tanto transmitirle al mercado que esos deterioros no se va a esperar a sanearlos, sino que se van a sanear de golpe. Lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eso es un poco todo lo que ha pasado este verano. Por lo tanto, yo creo que aquí había, pero esto es especular, yo no me atrevo a especular sobre esto, pero bueno, yo no lo sé por qué se tomó esa decisión. Yo sé que era una decisión que a mí se me traslada por las autoridades económicas, que yo pongo todo el empeño en responderla de la manera que me parece más eficiente y mejor para la entidad y para sus intereses a medio plazo, que creo que es suficiente y que creo que es muy determinante, pero bueno, no sé cómo decirlo, no cuaja, no. ¿Pero qué diferencias hay sustanciales entre este plan suyo que nos aprueba el 4 de mayo y el plan que finalmente se aprueba el 25 de mayo? Yo prefiero no hacer opiniones sobre otros planteamientos. No es opinión, digo, ¿qué diferencias tiene? No, es que cuantitativas, Bankia. Bueno, no me atrevo a hacer esas manifestaciones. Aquí no se incorporan ningún deterioro de carteras, es decir, nosotros no incorporábamos el valor de mercado de las acciones de Mapfre o de Iberdrola o de NH o de Indra como un elemento a provisionar, porque entendíamos que eso era mejor venderlo cuando el mercado estuviera subiendo y por lo tanto no creíamos que eso debía ser deterioro, e indudablemente no incorporábamos como necesarios de provisionar los créditos fiscales, porque tampoco pensábamos que precisamente, vamos a ver, si uno hace este tipo de esfuerzo parecido es para ganar dinero más antes, y para ganar dinero antes la garantía de cobrar de compensar los créditos fiscales se hace más clara. Por lo tanto, nosotros entendíamos que si nosotros hacemos este esfuerzo, se podría decir en vez de 9.000 no sé cuántos que sean 12.000 o 10.000, pero si haces ese esfuerzo quiere decir que tu cuenta de resultado recurrente antes de provisiones está mejor porque ya has hecho las provisiones, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido nosotros no incorporábamos ni la deterioro de las carteras ni los créditos fiscales. Esa puede ser una diferencia, pero yo no me atrevería a establecer diferencias con lo que ha sucedido después, ni con Oliver Wyman tal, porque tampoco me las conozco tan en detalle como me conocí estas, ¿no? El 7 de mayo dimite usted como presidente de... Anuncio mi dimisión y la hago el 9. Y la presenta el 9 en el Consejo. Entre el 4 de mayo, que se rechaza el plan, y el 7 de mayo... No, el plan se rechaza el fin de semana, entre el 5 y el 7. El 4 de mayo se remite al Banco de España el plan. Vuelvo a repetir que no querría que mi memoria me fallase. Yo no descarto que alguna persona del Banco de España estuviera en los equipos con los que nosotros estábamos hablando del plan, este plan, con el Ministerio. No que equivocarme y que hubiera alguna persona del Banco de España. Es que le leía en su comparecencia que sí habla de sugerencias, de incorporar al plan sugerencias que el Ministerio y el Banco nos hicieron, ¿no? Pues sería probablemente pero el interlocutor en esta conversación, digamos, eran las autoridades económicas. Pues cuando llega el momento, bueno, pues en ese fin de semana yo llego a esa conclusión. Bueno, no es una conclusión que se me ocurra a mí solo, como es natural, y entonces pues tengo que plantearme si soy la persona adecuada para dirigir una entidad.